está? 7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en la rotativa del aire. Valeria Fuertes y Joana Castro los acompaña hoy, esta mañanita de domingo, muy temprano. Y probablemente nuestros amigos taxistas, conductores se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar a continuación? Pues del tema de los combustibles, que ha generado pues un dolor de cabeza para muchos. Habrán pues hecho, bueno, no sé si colas, habrán ido a los grifos, habrán visto los precios quizá altos, pero hoy vamos a hablar cuál es el panorama actual del sector de hidrocarburos en nuestro país. El precio de los hidrocarburos no debería incrementarse, es lo que señala el gremio. Hoy vamos a conversar con Eric García Portugal, experto en energías e hidrocarburos, exdirector incluso general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Eric, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Valeria. Muy buenos días, Joana. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás? A ver, en principio, probablemente los amigos taxistas, conductores, aquellas personas que manejan tráiler, trasladan comida de un lugar a otro por las carreteras a nivel nacional, se preguntarán, ¿hay combustible? ¿No hay combustible? ¿Hay stock o no hay stock? ¿Cuál es la verdad? Eric, coméntanos, por favor. Bueno, ante todo, todos los conductores deben saber que nosotros a la fecha importamos muchos de los combustibles que consumimos, y al importarse estamos expuestos, por ejemplo, al oleaje anómalo, que es algo que ya muchos ya conocemos, ¿no? Y eso en algún momento ha hecho que existan restricciones. El otro componente es la operatividad de Petroperú. También ha tenido algunos inconvenientes por las líneas de crédito que han sido restringidas, y eso no ha permitido que pueda abastecer a todos sus clientes. Petroperú tiene más o menos el 45% del mercado, es un actor muy importante dentro de la cadena de comercialización. Entonces esos dos factores como que se han juntado. El Ministerio de Energía y Minas hace poco ha liberado los stocks de emergencia o los de seguridad, ¿no? Y eso ha hecho que de una otra manera el mercado se vaya regularizando, ¿no? Pero ese stock que se ha liberado, que tú mencionas, que es un stock de emergencia, ese panorama requería liberar ese tipo de stock, y por un lado, Eric, lo otro, ¿qué va a pasar? O sea, ese stock se va a acabar en algún momento. Bueno, entiendo que ya Petroperú está haciendo las acciones necesarias para regularizar su operatividad, ¿no? Se requiere que Petroperú pueda abastecer normalmente a todos sus clientes. Es importante reforzar a Petroperú, por ejemplo, en el tema de capitalización. Hace poco ha habido una rebaja crediticia importante en la empresa, lo que le ha restringido muchas líneas de crédito. Entonces, Y lo que le impide, y además lo que mencionabas, ¿no? Porque tú decías, Eric, el 45% lo tiene claro, Petroperú, le sigue Repsol con un 30%, pero hay otras además, ¿no? Que digamos son las que deberían estar también cubriendo la demanda. ¿Qué está sucediendo con ese porcentaje restante, y si en todo caso no son las suficientes? bueno, lo están tratando de cubrir, pero hay que tener claro algo. Nosotros como país tenemos una restricción en almacenamiento. Tenemos que crear más almacenamiento para tener más seguridad energética, que es algo que ya se ha hablado bastante tiempo, y en el Congreso existe el proyecto de ley 679, en donde se establece la creación de la agencia de inventarios. Nuestro país tiene por norma 15 días. En algunos productos se cumple, en otros productos no se cumple. Sin embargo, a nivel internacional no son 15 días. En algunos países son 30, en algunos países son 45, en otros son 60, en otros países son 120. Entonces, no tienen ningún problema de abastecimiento en cualquier tipo de circunstancia. 120. Sí. Entonces, eso lo pone una agencia, una visión país. Ahora, la seguridad energética hay que tenerlo claro. No es responsabilidad de las empresas privadas, es responsabilidad del país. O sea, el país tiene que poner una meta y hacer un mecanismo, que es lo que se puso en la norma, de poder propiciar almacenamiento en beneficio de todas las actividades, y no solamente combustibles líquidos. Estamos hablando de líquidos, de GLP, de gas natural. Esa agencia de inventarios es muy importante, por ejemplo, y en este momento ayudaría bastante y sería más transparente el mercado, más competitivo, y le daría más seguridad a todas las actividades que se desarrollan en el país, ¿no? Muy bien, ahora, la pregunta quizá que también se están haciendo los oyentes y televidentes a esta hora de la mañana, Eric, es, ¿esto hace o causará que el precio suba o no? Bueno, en líneas generales no debería haber un impacto en el precio, no ha habido alzas de precio internacional. Lo que ha habido un problema logístico interno, ¿no? Por ejemplo, si no puedes abastecer al norte del país
porque no está llegando el combustible por parte de Petroperú, por ejemplo. Otros actores van a atenderlo. Petroperú a sus clientes les da descuentos, ¿no? Si estos clientes van a otro importador, este importador le va a vender a precio de lista. Entonces, ahí existe un pequeño diferencial. Es decir, en las cadenitas, paso a paso, hasta llegar el combustible, hasta que el combustible llega a los grifos en el norte, en Piura, qué sé yo, se van sumando costos y costos y costos. Si salía a 10 soles, por ejemplo, va a llegar allí a 15 soles, 18 soles. No tanto así. O sea, cuando hablamos de transporte, debería ser no más de 50 céntimos por un tema de logístico de transporte, ¿no? Pero sí va a haber ese incremento. Por eso, ¿qué urge como país? No poder tener seguridad energética, urge también reforzar Petroperú y que esperemos que la refinería de Talara pueda operar este año. Eso nos ayudaría mucho como país, porque tendremos la empresa que tenga mejores márgenes, no tendríamos estos problemas de desabastecimiento porque estaríamos produciendo combustibles. Y hay algo que tener en cuenta, Petroperú básicamente atiende todo el norte, el 100% del norte, o sea, tiene el 45% del mercado. Sin embargo, al estar Talara en el norte, todo el norte lo abastece Petroperú. Y hay otro tema pendiente, Eric, y esto lo vemos cuando los reporteros de RPP recorren los grifos a nivel nacional, no solo aquí en Lima, en la capital, y se encuentran con el malestar de los conductores que el precio ya ha bajado en otras partes del mundo. Sin embargo, en nuestro país continúa no solo al alza, sino en algunos de ellos no se ve una gran reducción. Es decir, estamos hablando de tan mínima que no se siente en los bolsillos de los conductores, de las familias que tienen vehículos y tienen que hacer el tanqueo para su desplazamiento. Es decir, ¿por qué no se baja el precio del combustible también aquí? A ver, eso, la principal razón es el movimiento del stock, ¿no? O sea, si un grifo o un mayorista tiene stock con precio más alto, obviamente hasta que lo venda no va a poder actualizar su precio. Pero el problema del mercado peruano es que necesitamos transparencia. O sea, por ejemplo, Petroperú es una de las pocas empresas que publica sus precios, ¿no? Deberían publicar todos los importadores, los mayoristas, su lista de precios también. Claro. ¿No? También deberíamos tener a conocimiento cuáles son los stocks de almacenamiento de todos. ¿Por qué? Porque no solamente es para saber si tienen o no tienen. Eso nos va a permitir como país darle la información a posibles inversionistas para que inviertan en más capacidad de almacenamiento. ¿Tú cómo podrías saber si necesitas invertir si no tienes los números? En los otros países, por ejemplo, de la OCDE, todo es transparente. Todo está publicado. Acá, lamentablemente, esta información solo la maneja Sinarmin, la tiene el Ministerio de Energía y Minas. Sería bueno que se pueda hacer pública. Entonces, si es pública para los inversionistas, para el usuario de pie, para los periodistas, vas a saber exactamente si ese grifo, esa planta tiene o no tiene, cuándo puede cortarse. Por ejemplo, en el caso de GLP, no se llega a 15 días. Es imposible porque físicamente no hay tanques o esferas suficientes para poder atender ese requerimiento de seguridad energética que tiene el país, ¿no? Hay, muy chiquitito, 30 segundos. ¿Hay posibilidades de mejorar o, digamos, de mantenernos así durante cuánto tiempo? Sé que las previsiones son complicadas, pero... Mira, yo de lo que he conversado, ya Petroperú está trabajando, los importadores también están trabajando. Espero que esto se solucione en esta o la próxima semana. No debería haber, pero lo que urge, ¿no?, es reforzar Petroperú, que la refinería de Talara opere, que se pueda aprobar la agencia de inventarios y que se pueda ampliar la capacidad de almacenamiento. Es algo inviable que cada 15 días, cada mes, tengamos estas conversaciones de los oleajes, cuando en otros países esto no existe. Un ejemplo muy sencillo para todos. En Europa hay una guerra. Claro. Y nadie ha parado. Sí. ¿Por qué? Porque tienen almacenamiento suficiente, no para 15 días, sino para mucho más tiempo, de que no se paren los países y las actividades económicas, ¿no? Una proyección pensada siempre a futuro. Muchas gracias, Eric García Portugal, experto en energías e hidrocarburos, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, por estar con nosotros en la rotativa del aire, 7:28, momento de actualizar nuestros titulares.